Los seres humanos en general no somos especialmente los seres vivos más fuertes del planeta. No somos los más rápidos, no somos los más ágiles, no somos los que mejor vista u oído tenemos. De hecho, somos bastante frágiles. A veces. Porque en otras ocasiones les sorprendería lo que las personas han podido hacer en situaciones extremas. ¿Me acompaña? Vamos a hacer un recorrido por algunos de los casos más insólitos de supervivencia extrema. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Esta fotografía que tiene usted en pantalla, ahora mismo, es una bonita escena. Es una mamita joven de unos 20 y tantos años. No sabemos cómo se llama. La fotografía es parte de un video de seguridad obtenido de una cámara en un parque en San Petersburgo, en Rusia. Originalmente se había dicho muchas cosas. La realidad es que es de San Petersburgo, en Rusia, y es básicamente el año 2019, en octubre. Es una mañana muy fría. Mamita sale a pasear. Es una escena linda, porque lleva a una pequeñita, vestidita con este abrigado overol, que camina alegremente. Mamita va empujando la carriola. Y la niñita va dando estos graciosos saltitos, mientras camina en la orilla del parque entre la banqueta y la zona ajardinada. De pronto, la pequeña se para justo encima de la tapa de una especie de alcantarilla, pozo de visita, atarjea, no sé cómo se le llame en cada uno de los países. En inglés se conoce como manhole o acceso a hombre. Es una instalación de algún tipo. Lo que no sabe la pequeña es que la tapa está mal puesta y en cuanto su peso se coloca en la parte delantera, aquella tapa gira, introduciendo a la pequeña en aquel profundo agujero, cayendo unos 2,5 metros a un oscuro reducto que probablemente conecte con una red de atarjeas. Mamita, que va viendo alegremente cómo brincotea a su angelito, sufre inmediatamente un espasmo. ¿Qué rayos está ocurriendo? Se la comió la coladera. Pero, por supuesto, es mamita. Y cuando mamita está cerca todo va a estar bien. Así que esta delgada mujer, porque se observa que es una mujer joven, delgada, se acerca y como cualquier otra mamá, toma la tapa de la coladera, la levanta en vilo con 2 manitas sin el mayor esfuerzo, mientras observa el interior y luego la arroja para luego clavarse y rescatar a su niña. La escena es impactante, el video completo es impactante. Se observa cómo la madre se tiende en el piso, se estira, se equilibra y ayudada por otra mamá que casualmente iba pasando, sacan a la pequeña que tiene un golpe en la cara porque se ha golpeado por aquí, por allá, un par de raspones, está muy asustada. Mamita se sacude, santo cielo, la revisa otra vez, la toca y de ahí se va al hospital. La policía que observó el video, quienes tenían el video en sus redes de seguridad, levantaron una queja y una denuncia por la responsabilidad de quien hubiera sido encargado de eso. La tapa no tendría por qué haber estado en esa posición ni haber ocurrido el accidente. Hasta ahí todo va muy bien. Pero veamos de nuevo a mamita, levantando la tapa como lo haría cualquier otra mamita. Y después arrojando la tapa. El único problema es que esa tapa pesa unos 50 kilos. Es una tapa metálica. Si usted pudiera observar más a detalle, se daría cuenta que es una típica tapa de atarjea de unos 80 centímetros de diámetro aproximadamente, unos 3/4 de pulgada de grosor en fierro fundido.
De acuerdo con el manual AMSA, que es la empresa manufacturera de aceros de México, esa tapa debe pesar entre 50 y 60 kilos. Esa mamita no creo que pese más allá de 50 kilos y la levanta, como si se tratara de una simple maderita de triplay y la arroja libremente para después lanzarse en picada. Durante años hemos oído historias de esta naturaleza. Historias de personas que en situaciones extremas pueden hacer cosas increíbles. El fenómeno originalmente era conocido como fuerza sobrehumana espontánea. Un fenómeno que se conoce desde muchísimos años atrás. Antiguas leyendas hablaban ya de esto. Los famosos berserkers, los guerreros vikingos que estaban en una especie de trance durante el cual, aun cuando fueran golpeados, heridos, seguían luchando. Algunas de las antiguas narraciones aseguraban que los berserkers, cuando entraban en este frenesí, podían ser mutilados, heridos de muerte y sin embargo seguían luchando. Fuerza descomunal, capaces de derribar ejércitos completos para después finalmente ir a caer muertos por ahí. Pero como fuera, se conocían estas historias. Hoy en día y desde hace algunos años se le conoce como fuerza histérica. El término es bastante peyorativo porque no tiene nada que ver. El fenómeno ha sido visto en hombres y mujeres por igual. Y por otra parte, la mejor descripción es simplemente fuerza sobrehumana espontánea. En este caso usted dirá, bueno, quizá detrás de esa apariencia angelical de mamita, en realidad era una físico-culturista, con una potencia destructiva y capaz de levantar 500 kilos. Pudiera ser. En realidad el informe de la policía no revelaba más datos. No se sabe exactamente quién era la señora o el nombre del bebé, ni mucho menos. Pero hay otros casos que llaman la atención. Mire, por ejemplo, le voy a mencionar un caso de 1982. El 9 de abril de 1982, la señora Angela Cavallo se encuentra en su hogar en Lawrenceville, Georgia, en los Estados Unidos. Es una mujer de 50 y tantos años, ya más bien cercana a los 60. Está en su casa, está en su cocina preparando cosas y va y viene. Es una mujer con un poquito de exceso de peso. Ha estado un poco enferma en días anteriores, pero todo eso pasa de largo. Tiene un hijo, Anthony, Tony Cavallo. Es su orgullo. Es un muchacho dinámico que le echa muchas ganas a la escuela, juega deportes, pero además es un chico tremendo. Ha trabajado fuerte para poderse comprar un coche. Por supuesto, no le ha alcanzado para comprar algo nuevo, así es que su automóvil es ni más ni menos que un Chevrolet Impala, modelo 1964, un verdadero tanque de guerra. Es un coche muy grande, muy pesado. Y el chico poco a poco lo ha ido arreglando. Cada cosita la va poniendo en su lugar y es su orgullo. Aquel día, el 9 de abril, Tony, como lo conocen cariñosamente, ha conseguido unas piezas de la suspensión. El automóvil hace un ruido feo y tiene un movimiento feo en la suspensión trasera, así es que hoy, que tiene un poco de tiempo, va a cambiarle estas piezas de atrás. Es una especie de resorte y amortiguador. Tony se dispone, coloca un gato, uno de estos gatos para levantar el auto. Es un gato que no es hidráulico, sino que se coloca en la defensa trasera y por medio de una especie de matraca, de engranes, va subiendo. Lo hace que suba todo lo que puede para poder alcanzar, pero Tony tampoco es exactamente un gran mecánico y comete un grave error. Intenta cambiar la pieza mientras tiene puesto el neumático, la llanta. Así es que una vez que levanta el automóvil, introduce el cuerpo y comienza a aflojar las tuercas que sujetan la tapa aquella para después extraer las demás piezas y cambiarlas. Está en esa faena haciendo este esfuerzo. Un amigo suyo está ahí y le dice: Tony, no es buena idea. Lo que estás haciendo es muy peligroso porque resulta que Tony tiene medio cuerpo metido entre la llanta y la cubierta de la salpicadera trasera del pesado automóvil Impala 1964. En esta posición, si por alguna razón cae el gato, la llanta aplastará a Tony. El peso del automóvil lo atrapará entre la llanta, el guardafangos o salpicadera y probablemente parte de la carrocería. Tony responde: no te preocupes, estoy casi terminando. Cuando de pronto
aquel aparato que sostiene el automóvil y que ha sido imprudentemente puesto ahí por Tony, cede. Se suelta y pesadamente el auto cae, atrapando entre la llanta, la carrocería, el guardafangos, el tórax de Tony. La llanta oprime el pecho, en tanto que la cabeza queda exactamente en una posición en la cual ni siquiera puede moverla. Atrapada contra la barbilla y el pecho, comienza a sofocarse. El chico corre gritando «¡Ayuda, ayuda, ayuda!». Mamá está en la cocina. Así que cuando ve al amigo correr desesperado, agitando las manos pidiendo ayuda, sin pensarlo 2 veces, sale. El chico le dice «Tony está atrapado» y sigue gritando «¡Ayuda, ayuda, ayuda!». Varios vecinos que han escuchado los gritos comienzan a salir de sus casas, de sus jardines que estaban podando, haciendo algo, y se acercan. Alguno de ellos intenta moverlo, otro intenta ver, alguien más grita pidiendo «¡Llamen a la policía y los bomberos!». Mamita, esta mujer, que no es exactamente un portento de mujer, es más bien una mujer con un poco de sobrepeso, no es de gran altura, se acerca y, horrorizada, observa cómo su hijo está atrapado y se está asfixiando. Uno de los vecinos que está ahí parado no puede hacer nada. Intenta colocar el gato aquel, pero mientras lo maniobra no puede hacer nada. Ángela se acerca, sujeta el guardafangos del auto y lo levanta. Lo levanta, es un automóvil que pesa algo más de 2 toneladas, y simplemente lo toma del guardafangos trasero y lo levanta. En ese momento, el auto se eleva unos 10 centímetros por encima del suelo, haciendo que la llanta caiga colgando, y si bien Tony sigue presionado por la cabeza que se ha quedado atrapada, esto permite que el vecino aquel que estaba ahí acomode el gato, esta pieza con la que lo ha levantado el elevador, y lo vuelva a colocar, y haciendo presión vuelva a sujetarlo, levantando aún más la carrocería, lo que hace que finalmente Tony pueda salir, prácticamente sofocado, morado, con el pecho adolorido, muy lastimado, pero sin lesiones mayores. Cuando mamita, Ángela Cavallo, suelta aquello, han transcurrido 5 minutos. Para el asombro de algunos otros vecinos que han llegado y que intentaban sacar a Tony, durante estos largos 5 minutos, que es una eternidad, Ángela Cavallo ha sostenido el automóvil en alto. 5 minutos, un vehículo que pesa alrededor de 2 toneladas. No había nadie más ayudándola. No utilizó una palanca. No tenía superpoderes. Era una mamá común y corriente, excepto que, en ese instante, mamá se volvió Superman, Superwoman, ya que, finalmente, hay que hablar con propiedad. El hecho es que, inexplicablemente, esta mujer no sufrió daños en los músculos o en los huesos. El peso habría sido suficiente para provocar lesiones que no sufrió. Por supuesto, al día siguiente estaba toda adolorida, terriblemente asustada y todavía con taquicardia, pensando que había perdido la vida a su hijo. El episodio como tal ha sido recordado a lo largo de los años, aunque existen otros muchos casos. Así como el caso de la coladera, que usted podría decirme quizá mamita era súper fuerte. En el caso de Ángela, no era súper fuerte, era una ama de casa que iba por el mandado al súper y ese era el esfuerzo que hacía, cargar las bolsas del súper, y de pronto levanta un auto de 2 toneladas, pero todavía no terminamos. Otro suceso que está todavía más documentado y que además tiene varios testigos es un suceso que ocurrió en el año 2013. El 1 de abril. En Estados Unidos el 1 de abril es conocido como el Fool's Day o el Día de los Tontos. Es un día en el que se juegan muchas bromas, equivalente al Día de los Inocentes en México, en donde las personas suelen jugarle bromas a los demás. Estamos en Lebanon, Oregon, en los Estados Unidos. 1 de abril, 2013, en una granja alejada, en donde viven Hannah, de unos 16 años, Hailey, una chica de unos 14, su padre Jeff, que es un hombre de unos 50 años. Hannah es una chica delgadita, de unos 60 kilos, 1,65 m de estatura. Hailey es todavía más pequeña. Viven allá, aunque el padre trabaja en una fábrica, los días libres suelen hacer actividades en la granja.
Y ese día, el 1 de abril del año 2013, Jeff, el padre de familia, ha programado retirar un viejo tocón de madera, es decir, la parte de abajo de un árbol que habían talado tiempo atrás, y desea quitarla para comenzar a sembrar en esa área. Para tal efecto va a usar un tractor. Este hombre, Jeff, en realidad no es un agricultor, simplemente es un pasatiempo. La granja tienen algunos animalitos, unos bichos por ahí, un puerco, una vaca. Le gusta vivir allá, apartado, lejos. Es muy bonito el lugar. Y tiene un viejo tractor. Es su favorito, es un Massey Ferguson de 1949, como el que está usted viendo en su pantalla. En realidad no es un gran aparato. Es un tractor pequeño. Debe de pesar 1,5 toneladas. Es un viejo aparato, lo ha estado restaurando y le tiene mucho cariño, pero además es un burro de trabajo. Así que lo coloca, amarra una cadena alrededor del tocón y al tractor. Las chicas están por allá, hacia el frente de la granja, mientras que él está en la parte de atrás. Las jovencitas están haciendo algo en el jardín, encantadas de la vida, cuando de pronto, en medio del ruido del motor de aquel tractor, que hace mucho ruido, escuchan la voz de su padre pidiendo ayuda. Hannah piensa que su padre les está jugando una broma. Es el día de los tontos, Fool's Day. Así es que no presta mucha atención, pero instantes después, cuando vuelve a escuchar el llamado de su padre, le intriga. Prefiere caer en la broma a que realmente esté ocurriendo algo, así es que camina en aquella dirección, solo para recibir un susto tremendo. El viejo tractor, el Massey Ferguson aquel, está encima de su padre, aplastándolo. El padre ha cometido un error garrafal. El pequeño tractor tiene mucha potencia, pero aquello es muy pesado, lo que ha hecho que al momento de intentar jalar el pedazo de tronco que está enterrado, el tractor se levante, gire y caiga sobre de él. No tiene cabina, como usted puede ver en la foto. Estos aparatos no tienen cabina, así es que no hay nada que lo proteja. Directamente el peso del tractor está encima de él. Cuando Hannah llega, el aparato sigue funcionando, las ruedas traseras siguen girando y el motor andando. Horrorizado observa que su padre está oprimido abajo del tractor y no puede respirar. Apenas puede decirle ayuda. Y no puede seguir respirando. Hannah se tira al piso e intenta jalarlo, pero es obvio que no puede. El volante de aquel tractor lo tiene oprimido contra el piso. Se ha hundido sobre de él contra el piso suave. Era un piso un tanto húmedo todavía y suave, así es que se ha hundido y lo ha atrapado. Ella intenta jalarlo, pero no puede. Después, con las manos intenta rascar para quitar la tierra de abajo de su padre y ver si con esto puede liberarlo, pero no logra nada. Se arranca las uñas, comienzan a sangrarle las manos, porque ha arrancado toda aquella tierra, pero no funciona. De pronto, se le ocurre una gran idea. Ahí cerca hay unos polines de madera, es decir, unas barras de madera gruesa de unos 10 centímetros por lado y de unos 2,50 metros de largo. Hará cuña y levantará el tractor. Es una idea loca, pero podría funcionar, así es que corre. Mientras tanto, Hayley, su hermana, ha llegado a ayudar. Colocan unas cosas en el piso y meten uno de estos pedazos de madera, una de estas vigas de madera, y entre las dos intentan hacer palanca para que se levante un poco aquello. Pero el polín de madera estalla en 1000 pedazos, sin haber movido 1 centímetro aquel aparato. Regresan e intentan excavar las dos, pero se percatan de que poco a poco el padre se ha comenzado a poner morado. Se está asfixiando. Hayley ha llamado al 911 para pedir ayuda, pero oh, sorpresa, la ayuda más próxima tardará por lo menos 30 minutos en llegar. Para ese entonces el padre estará muerto. Hannah regresa e intenta de nuevo mover la tierra, pero no puede. Entonces se levanta y observa el eje delantero del tractor. Está con las llantas para arriba. Son estas llantas raras y todo este peso, el motor es muy pesado. Si bien la parte trasera es la más pesada, el frente también es pesado. Están las piezas del motor, este eje de acero sólido con 2 llantas. Intenta sujetarlas, abrazando el eje y tratando de levantarlo inocentemente. Es un cacharro que pesa 1,5 toneladas y esta niña que pesa 60 kilos a lo sumo no puede hacer nada. Desesperada, regresa
y observa cómo en los ojos de su padre se está perdiendo la vida. Está con los ojos enrojecidos, el rostro amoratado y casi no respira. Apenas escucha un sonido raro. Hayley está junto a ella, así es que Hannah le dice: toma la llanta de aquel lado y yo la de este, y vuelven a intentarlo. Y para su asombro, logran moverlo. No es mucho. Con todo su esfuerzo, al levantarlo, logran apenas alzarlo un par de pulgadas, 5 centímetros a lo sumo. Pero es suficiente para que en ese movimiento el padre pueda respirar. Alcanzan a escuchar ese sonido. Ha llenado los pulmones de aire y tienen que volverlo a bajar. Pero al bajarlo, lo han recorrido un par de centímetros más para allá. De nuevo lo vuelven a intentar y lo vuelven a recorrer unos centímetros más para allá. Y escuchan la respiración del padre. Esto las motiva a seguir levantando e empujando. De pronto, las dos chicas reaccionan cuando observan que el padre ya salió, se arrastró para allá. Movieron el tractor 90 centímetros, levantándolo y empujándolo 90 centímetros. Cuando las asistencias llegan, los bomberos y demás no pueden creer lo que están viendo. En el suelo está clarísima la marca de donde estaba atrapado el pecho y la espalda de Jeff. Esa marca, Jeff tiene una marca morada espantosa en el pecho, tiene una lesión en el esternón, pero está bien. No le pasó nada. Cuando se ha incorporado, lo único que le ha dicho a Hannah es: por favor, no le digas nada a tu madre porque se va a enojar muchísimo. Cuando todos los bomberos llegan y lo revisan, están asombrados. Según narrarían al diario local, al menos 4 de los bomberos intentaron repetir la hazaña. Entre los 4 hombres, que obviamente son muy grandes y muy fuertes, intentaron moverlo y no pudieron. No pudieron levantarlo ni medio centímetro. Y 2 delgaditas niñas, en una situación extrema, lograron rescatar a su padre. Está muy documentado. Pero este tipo de historias no solamente son mujeres en situaciones críticas. No, nada de eso. Hay otros casos en los que varones también han logrado esto. Déjeme que le platique. El 2 de junio de 2008, una pareja van manejando su camionetita. Es una camioneta Blazer Chevrolet. Es un modelo atrasado, es un vehículo viejo. Van manejando y van platicando muy contentos cuando de pronto un automóvil que sale de un estacionamiento descuidadamente, a toda velocidad, embiste la camioneta, que avanza un poco ladeándose y queda recostada sobre su costado. La mujer que venía manejando llevaba el brazo en la ventanilla. Era un día soleado, junio, tranquilamente, así es que al voltearse, su brazo queda atrapado bajo el vehículo. Es un vehículo algo pesado, es un vehículo viejo, y el brazo está atrapado bajo la puerta, entre el automóvil y el pavimento. Pero ahí no termina el problema. El problema real es que parte del combustible se está derramando. Cuando las primeras asistencias llegan, observan con precaución toda la escena, pero al acercarse ven que no pueden hacer prácticamente nada. No pueden sacar a aquella mujer sin poner en riesgo todo. Al momento de intentar voltear el automóvil podría estallar, podría generarse un incendio, podrían pasar muchas cosas. La otra víctima es retirada sin mayores lesiones, pero la mujer que está atrapada no puede sacar el brazo. Y en el vehículo de la ayuda no traen las herramientas para levantarlo. Tendrán que esperar a que llegue una grúa que levante el automóvil y poder sacarlo. Pero por supuesto el bombero de Ocala, Florida, que se acerca al lugar, Chris Hickman, no piensa lo mismo. Chris ni siquiera está de turno. Va pasando en su automóvil con un amigo cuando observa el accidente, se baja del auto, se identifica y pregunta qué ocurre, le explican aquello y sin pensarlo 2 veces dice: hay que levantarlo porque si esto estalla ella muere. Se acerca al frente de aquella camioneta, se agacha, coloca las manos bajo la defensa delantera del auto y a la voz de 1, 2, 3 levanta el vehículo 30 centímetros. Permanece en esa posición hasta que alguien le dice: ya está liberada, ya está liberada.
Y entonces suavemente baja el vehículo. Se voltea y corre a ver qué está ocurriendo. En ese momento retiran el parabrisas, el vidrio frontal, le abren el capó, le abren el techo, como quiera usted llamarle, y sacan a la mujer que tiene el brazo hecho pedazos y la clavícula y muchas lesiones, todos muy bien, no sé cuánto. Chris Hickman es un hombre fuerte, es un muchachón ponchadote, voltea a ver a todos y se queda sorprendido porque no paran de mirarlo. Lo están viendo fijamente, hasta que un compañero le dice: ¿qué hiciste, Chris? Él se sorprende y no sabe si hizo algo mal. Pero él lo que quería era rescatar a la mujer, no fuera a ser que aquello prendiera o algo. Y, ¿qué hiciste? ¿De qué? ¿Por qué? Levantaste el auto tú solo. Chris Hickman pensó que todos sus compañeros bomberos que estaban ahí estaban al mismo tiempo levantando el auto. No se dio cuenta que solo él estaba levantándolo. Cuando se dio cuenta de aquello quedó increíblemente sorprendido. Había hecho un esfuerzo equivalente a levantar 1.8 toneladas desde cero. Las había sostenido en el aire y después lo había bajado suavemente, sin palancas, sin herramientas, sin nada. El fenómeno de la fuerza sobrehumana espontánea es muy notorio. Hay quienes aseguran que puede deberse a una inyección de adrenalina, otros consideran que es más bien un proceso de epinefrina, otros que es un control que se libera. En teoría todos los seres humanos tendríamos esta fuerza descomunal, pero barreras de protección nos impiden desarrollarla. En algunos experimentos realizados durante los años anteriores, se han hecho pruebas en las cuales, tras, por ejemplo, inyectar una fuerte cantidad de epinefrina, la persona puede desarrollar un 20% más de fuerza. Bajo una situación de estrés, de temor, las personas pueden desarrollar hasta 34% más fuerza. Pero eso no explica cómo una ama de casa pudiera levantar un vehículo de más de 2 toneladas, o cómo 2 chamaquitas flaquitas de 15 y 16 años pudieron levantar un tractor para salvar a su padre. Aún falta mucho por saber. Pero ahí no termina el asunto. Si usted pensaba que ya habíamos terminado la historia, déjeme que le platique otra, que todavía resulta más extraña. En el año de 1989, en las ciudades de Daulatpur y Saturia, en Bangladesh, un tornado brutal provocó una destrucción como nunca se había visto. Ha sido considerado el peor tornado, el más devastador en la historia de la humanidad. Un Fujita número 5, o clasificación Fujita en grado 5, arrasó 80,000 viviendas, arrasó una franja dentro de una ciudad, provocando la muerte de más de 1,300 personas y unos 80 o 90,000 heridos. Las escenas de devastación eran atroces. Aquello había arrasado prácticamente casas, edificios, escuelas. Todo lo que usted se puede imaginar había sido destruido por la potencia de ese fenómeno. En este lugar, de pronto aparece una mujer. Esta mujer, Farzana Okava, estaba en su casa cuando ocurrió todo aquello y se entera de la destrucción. A ella no le destruyó la casa, pero destruyó el lugar donde estaba su hijo. Farzana tenía un hijo de unos 11 años. Su gran orgullo. Gran futuro, mucha prosperidad posible, porque el niño era muy brillante y asistía a la escuela y asistía a actividades. El hecho es que cuando esto ocurre, no está con ella. Farzana corre a buscarlo. Sabe que la destrucción es masiva, así es que llega al lugar y no hay manera de reconocerlo. Todo está destruido, en ruinas, todo está roto, caído. La losa de un edificio que había servido como escuela está caída, la tiró el fenómeno el tornado. Farzana está ahí parada, preguntando a la gente que va y que viene, desorientados todos, sin control. Aparecen un grupo de bomberos, un grupo de policías, soldados, que comienzan a hurgar, cuando de pronto esta delgada mujer, de apariencia nerviosa, comienza a pedirle a un soldado que vaya, que ahí está su hijo. El soldado le pregunta dónde. Ella responde que no lo sabe, pero lo está escuchando. Aquel hombre no le cree. Y no le cree por una sencilla razón, porque en ese momento, en ese lugar, el ruido era terrible.
Había ruido de helicópteros que estaban sobrevolando, ruido de ambulancias que estaban llegando, ruido de voces de personas que gritaban pidiendo ayuda, cientos de personas corriendo en todas direcciones, motocicletas. El ruido era enorme, casi no se podían oír el soldado y aquella mujer, pero Farzana insiste: por favor, estoy escuchando que mi hijo me llama. Aquel hombre da un voto de confianza y, siguiendo las instrucciones de esta mujer que le va diciendo: está allá, ahí, no, para allá, abajo de eso, está ahí, y ella grita: Ili, ¿dónde estás? Está más para allá, pero tenga en cuenta que hay ruido de helicópteros, de todo aquello. Varios soldados se unen a la búsqueda y, después de levantar basura, escombros, un árbol, derribar un pedazo de pared que había, encuentran al niño. Está atrapado en una especie de hueco debajo de un montón de cosas. Afortunadamente, las construcciones en Bangladesh no son especialmente pesadas, por lo que no fue difícil retirar láminas, trozos de madera, vigas, hasta llegar a este pequeño hueco, debajo de toda aquella basura, en donde estaba el hijo de Farzana. El pequeño estaba hecho ovillo en esta posición y le había protegido un trozo de losa que había caído apoyada sobre una pequeña barda. Cuando el niño es llevado con la madre respira aliviada. Para asombro de todos, el niño afirmó que él había estado llamando a su madre. En el espanto, en el miedo, cuando le preguntaron a la madre qué había ocurrido, ella respondió: al estar ahí parada, escuché a mi hijo llamándome. En medio de todo el barullo, esta mujer había desarrollado lo que se conoce como superoído, una extraordinaria habilidad para discernir sonidos y discriminarlos. En medio de todo aquel caos, esta mujer tuvo una extraordinaria habilidad para eliminar el ruido, eliminar las voces y concentrarse en identificar la voz de su hijo. Y lo pudo hacer. Ha habido pocos casos de esta naturaleza, pero es sabido que algunas personas han desarrollado esta extraña habilidad para identificar, por ejemplo, en medio de un enorme escándalo, la voz de alguien, para identificar la nota y el tono específico de un instrumento musical en medio de una enorme composición o en medio de una orquesta. Pueden discriminar todo aquello y encontrar lo que están buscando. El caso de Farzana se ha considerado dentro de estos superpoderes espontáneos. Ella no tenía ninguna habilidad hasta ese momento, era una persona común y corriente, pero logró sobreponerse y encontrar aquello. ¿El caso más extraño? Bueno, creo que el caso más extraño le va a llamar la atención. Es sabido de todos que el 15 de abril de 1912, el Titanic se hundió. El enorme transatlántico navegaba en el Atlántico Norte precisamente cuando impactó con un iceberg, lo que provocó un daño terrible, comenzó a llenarse de agua y en algunas horas estaba en el fondo del mar. Hemos platicado que no es la peor tragedia en tiempos de paz, ni por mucho, pero es una tragedia que se recuerda dado que este era un barco que había sido denunciado como muy seguro. Si bien no era inundible, eso es un mito que se ha tejido, tampoco tenía unas letras doradas en la popa que decían ni Dios lo hunde, ni mucho menos. El hecho es que se había promocionado como un barco extraordinariamente seguro, con todas las medidas, con todo aquello, y en su viaje inaugural se hundía. Quizá eso es lo que lo ha llevado a la memoria. Pero alrededor de este incidente también hubo casos por demás extraños, casos de extraordinario valor, casos de extraordinaria cobardía, casos de errores y decisiones tomadas pésimamente, pero también casos que caen dentro del terreno de lo paranormal, o por lo menos de los superpoderes. Aquella madrugada, muchos de los pasajeros de segunda y tercera clase no tuvieron acceso a los botes salvavidas. Se habían destinado principalmente a pasajeros de primera clase. Así que cuando el enorme barco comienza a hundirse y el agua comienza a barrer la cubierta, aún quedaban muchas personas a bordo. Una de esas personas era Elizabeth Catherine y su hija Edith,
Catherine en ese momento tendría unos 40 años. Su hija, unos 15. Ambas habían alcanzado la cubierta en la parte inferior cerca de los asoleaderos. Cuando llegaron ahí, una ola las barrió de la cubierta y las arrojó al agua. La temperatura del agua en ese momento debe de haber estado a -1 grado. El agua salada soporta un poquito más las temperaturas bajas, es decir, no se congela como el agua dulce a 0 grados, sino que pudo haber alcanzado -1 grado. El tiempo promedio de supervivencia de una persona en esas condiciones es apenas unos minutos. Algunas personas más resistentes probablemente resistan unos 5 minutos, 10. Para otros que pudieran estar sobre alguna pieza flotante, como podía ser una tarima, una banca, algo, quizá resistirían unos 30 minutos, pero quienes estuvieran directamente en el agua no sobrevivirían más allá de unos 5 o 10 minutos. Los botes salvavidas habían partido, se habían alejado, precisamente para no ser absorbidos por el hundimiento del enorme Titanic. A la distancia, los botes salvavidas esperaron. El objetivo era alejarlos, aun cuando no estaban llenos a su capacidad, era alejarlos para que el hundimiento no los destruyera. Posteriormente regresarían, pero las instrucciones eran muy claras. Se alejaban, esperaban, y cuando dejaran de oír los gritos, deberían acercarse. Suena increíble que hicieran esto, pero la realidad es que si un bote salvavidas se acercaba muy pronto, los sobrevivientes abarrotarían las sogas laterales y probablemente lo hundirían, muriendo todos, tanto los que estaban en el agua como los del bote. Por ello las instrucciones eran esperar. Poco antes del amanecer, el quinto oficial Lowe decidió que era suficiente tiempo y vuelve a la zona en donde estaban flotando los restos. Al llegar ahí se hace evidente que había cometido un error, había esperado demasiado tiempo. La gran mayoría de los cuerpos están convertidos en cadáveres. Casi no hay sobrevivientes. Alguno por ahí que está flotando en una pequeña pieza de madera, otro que logró alcanzar una balsa inflable. Pero la gran mayoría de las personas que están flotando en el agua con chalecos salvavidas están muertas. Han muerto por hipotermia, y algunos de los cuerpos, aun cuando apenas ha pasado 1.5 horas o 2, están congelados. Excepto Elizabeth Catherine y su hija, Edith. Ambas mujeres llevan chalecos salvavidas y están abrazadas. Cuando Lowe se acerca, las mujeres son izadas al bote. Al momento de que izan a Edith, es evidente que está helada, pero está viva. Está mojada, estaban flotando en el agua, no estaban en una barca o en un trozo de madera, estaban en el agua, pero al momento de subir a Catherine, algo extraño fue reportado. La mujer tenía una temperatura cálida, su cuerpo estaba cálido. Al momento de subirla, los hombres que la agarraron para izarla en el bote aseguraban que estaba caliente. Un rato después, esta mujer continúa abrazando a su hija, que se recupera, pero para asombro de todos, mientras que la ropa de Edith está húmeda, completamente mojada, la ropa de Catherine está seca, o por lo menos no tan húmeda, y despide vapor. Después de un rato, cuando el SS Carpathia llega al lugar y comienza el rescate de los botes salvavidas, la gran mayoría de las personas que estaban a bordo ya estaban experimentando hipotermia, aun cuando no estaban en el agua. Las temperaturas gélidas, el viento gélido que soplaba sobre la superficie del agua, los había llevado a puntos cercanos a la muerte. El Carpathia comienza a subir pasajeros y para su asombro esta mujer no está fría. La ropa estaba caliente y seguía abrazando a su hija. Posteriormente serían llevados a puerto, sobrevivirían. El caso de Elizabeth Catherine llamaría la atención y si bien no es muy conocido y apenas quedaría registrado por ahí perdido en una pequeña nota de prensa de la época, el hecho es que esta mujer generó una temperatura superior a los 60 grados en su cuerpo. La única manera en la que se explica que pudiera haber sobrevivido y haber hecho sobrevivir a su hija en estas gélidas aguas en un abrazo cálido
es que hubiera levantado la temperatura de su cuerpo a niveles muy por encima incluso de las temperaturas de la peor fiebre que pueda haber. Y sin embargo estaba viva, no había muerto. Por alguna razón, había logrado una especie de piroquinesis espontánea, elevando la temperatura. El fenómeno es conocido entre los lamas tibetanos como Tum Mo, y es sabido que algunos de ellos pueden sobrevivir a temperaturas gélidas en el Himalaya, a una exposición prolongada a los elementos, únicamente vistiendo una delgada túnica, elevando la temperatura de su cuerpo, voluntariamente mediante meditación profunda. Pero en este caso, todo esto ocurría en medio del Atlántico, en una gélida madrugada, sumergidos en el agua. Como le decía yo, si bien el fenómeno de la fuerza sobrehumana espontánea es un hecho que se ha documentado muchas veces, pero el fenómeno del superoído humano espontáneo es poco conocido, y este fenómeno de esta piroquinesis espontánea es todavía más raro. Para cerrar el programa de hoy, le voy a platicar un último caso. El 28 de mayo del año 2013, en la costa de Nigeria, el remolcador Jackson 4 se encuentra navegando, es de madrugada. La mayor parte de la tripulación está en los dormitorios, mientras que un oficial está en el puente de mando. El barco es un remolcador de altura, es un remolcador de mar, y está navegando normalmente. El cocinero, que es Harrison Okene, va al baño. El baño es una letrina que se encuentra en la parte de abajo del barco. Este hombre estaba en su camarote, estaba descansando, así es que lo único que lleva puesto es un calzoncillo. Y se dirige a la letrina. Repentinamente, estando en la letrina, el Jackson 4 hace una maniobra errónea, el encargado de manejarlo hace una maniobra errónea que provoca que el barco dé la vuelta y se hunda rápidamente, yendo a parar con la quilla para arriba a unos 40 metros de profundidad. En su interior, la tripulación completa muere. La gente que estaba en su dormitorio no alcanza a salir. Al momento de dar la vuelta se golpean, se quedan atrapados y el barco rápidamente se llena de agua. Y todos, excepto Harry, mueren. 3 días después, un grupo de buzos acompañados de un equipo de rescate se sumergen para recuperar los restos, es decir, recuperar los cadáveres, y llevar el Jackson 4 de nuevo a la superficie, una operación de rescate. Estos barcos pueden, como son pequeños y ligeros, pueden ser extraídos y puestos a flote. El hecho es que un grupo de buzos, con todo el equipo, con toda la protección, comienzan la inmersión y comienzan por extraer 2 o 3 cuerpos que todavía estaban en el agua, horriblemente mutilados porque los tiburones habían hecho de las suyas, se habían introducido al Jackson 4 y habían devorado los cadáveres. Bueno, una escena tremenda. Comienzan a atar una serie de elementos para la extracción del Jackson 4, están en estas maniobras. Cuando uno de ellos está golpeando algo, repentinamente desde el interior escucha que alguien le contesta. Han pasado 3 días del hundimiento. Asombrado, aquel buzo vuelve a golpear la cubierta y alguien le contesta desde el interior. Inmediatamente hace señales a los demás buzos de que hay un ruido. Dentro del agua es difícil escuchar, pero estos buzos llevan una escafandra y están protegidos, así es que es todavía más difícil, pero logran percibir el ruido. Los buzos se acercan y, conforme golpea nuevamente, se puede escuchar que alguien desde el interior está contestando. Inmediatamente uno de los buzos envía una señal a la superficie y se introducen al Jackson 4. Es una operación verdaderamente riesgosa. Es posible que fuera un objeto, simplemente algo que se mueve por el movimiento del agua, como sea. Cuando entran en medio de aquella penumbra, llegan a un pequeño hueco dentro del casco, en la parte superior, en donde hay una burbuja de aire. Y en el interior de la burbuja de aire, que es pequeña, es una burbuja de aire, tiene 1,20 m por 1 m de altura, y ahí, encogido, temblando de frío con los ojos enrojecidos, hay un hombre
Los buzos están sorprendidos porque al momento que sacan la cabeza y se asoman, ven a este hombre temblando de frío, mirándolos con aquellos ojos muy grandes, muy espantado. Los buzos lo pueden observar, pero no se pueden quitar las máscaras. Están a 40 metros de profundidad. La presión es terrible. Logran que envíen desde la superficie un equipo de supervivencia y posteriormente extraen a este sujeto. Lo llevan a la superficie en donde es ingresado en una cámara de descompresión, en donde tiene que permanecer 2 días encerrado. Se trataba de Harrison O'Kene, el hombre que había ido al baño aquella madrugada cuando se voltea el Jackson 4 y queda atrapado. Para asombro de todos, el espacio en el que se encontraba esta diminuta burbuja no albergaba el oxígeno suficiente para sobrevivir más allá de unas 2 o 3 horas. Y había sobrevivido 3 días. Pero eso no es todo. Había permanecido en estas aguas profundas que son muy frías. Tenga en cuenta que a más profundidad, el agua es mucho más fría. La temperatura promedio del agua a esa profundidad en ese lugar es de unos 4 grados. Y sin embargo no había sufrido hipotermia y no había muerto. Pero además, había otro detalle. No había comido nada. No había bebido más que lo que había encontrado. Casualmente, flotando ahí mismo donde estaba, había una Coca-Cola. Sí, una botella de bebida gaseosa. Eso fue todo lo que bebió. Debe de haber sido algo mágico, porque sobrevivió 3 días únicamente con eso. Había logrado encontrar una lámpara, y esto le había dado compañía. Y el hecho de tener esta luz le había permitido albergar esperanza de ser rescatado. Cuando escuchó el sonido del golpeteo de los martillos, inmediatamente comenzó a golpear, y así fue como sobrevivió. El fenómeno que mantuvo con vida a este hombre es algo que no se conocía. Es un fenómeno de control de respiración, una especie de hipoxia voluntaria. Dejó de respirar, prácticamente. De otra manera, no se explica. Algunos han hecho cálculos. Por ejemplo, a 40 metros la presión atmosférica es 4 veces más grande que en superficie. Por lo tanto, el oxígeno estaba súper concentrado. Pero la presión atmosférica a esa profundidad habría provocado lesiones irreparables. Pero eso no es todo. ¿Y el dióxido? Cada vez que respiramos, absorbemos oxígeno y liberamos CO2, dióxido de carbono, un gas letal, tóxico, que termina por matarnos. El espacio en el cual se encontraba albergaba oxígeno para unas 2 horas. Según algunos cálculos, debido a la presión atmosférica 4 veces mayor, el rendimiento habría sido unas 4 veces mayor. 8 horas. Sin embargo, había sobrevivido 3 días, durante los cuales, además de respirar oxígeno, también liberó CO2. Las condiciones generales de este hombre aseguraban una muerte desde el primer día. Frío, falta de aire, CO2. ¿Por qué sobrevivió? El caso particular de O'Kene ha llamado la atención porque es un caso similar al de los delfines y las ballenas que cuando se sumergen regulan su consumo de oxígeno y en ocasiones pueden llegar a puntos críticos mientras están a gran profundidad en donde el consumo se reduce. Este hombre involuntariamente había logrado controlar esto, pero también había logrado controlar su propia temperatura corporal para evitar la hipotermia. ¿Fenómenos extraños? Los seres humanos estamos llenos de sorpresas y queda claro que nuestros sentidos, nuestra fuerza, nuestras capacidades están limitadas por niveles de seguridad autoimpuestos. Y así como el hombre más fuerte del mundo puede levantar 490 kilos y levantarlos en el aire sin mayor problema, la gran mayoría de nosotros tenemos un límite mucho más bajo. Protección para evitar lesiones es posible. Nuestro cerebro controla nuestros esfuerzos. Controla también lo que escuchamos. Podemos distinguir un número limitado de sonidos y no tenemos capacidad de discernir ampliamente. Sin un entrenamiento previo nos es difícil poder separar ciertos sonidos. Pero ¿por qué ciertas personas en situaciones extremas pueden desarrollar estas extraordinarias habilidades? Bien,
Normalmente se ha dicho que por la adrenalina, epinefrina, lo que usted quiere, mande por situaciones histéricas, como se define esto. El hecho es que también hay otras versiones que aseguran que el cerebro tiene poderes desconocidos, en que en situaciones especiales estos extraños poderes pueden llegar a liberarse. Piroquinesis, telequinesis, fuerza descomunal, discernimientos, todas estas capacidades. No lo sabemos a ciencia cierta. Muchos de estos casos son espontáneos, fugaces, y no son repetibles bajo condiciones de laboratorio. Los pocos casos que se han hecho llegar a un laboratorio, como el de la fuerza sobrehumana espontánea, han demostrado niveles que del todo no son satisfactorios. Un 30% más de fuerza no significa la capacidad de levantar un coche. Entonces, ¿qué hay detrás? Fuerza divina, para algunas personas creyentes en los poderes divinos, es un don que se recibe en el momento justo, una especie de sansonismo que se libera por una intervención divina. Para otras personas se trata de fenómenos parapsicológicos, producto de la mente, así como existe la comunicación telepática y existe el movimiento de objetos sin intervención física, el cerebro podría operar estos fenómenos. En fin, es un tema del que podríamos seguir hablando mucho rato. Al igual que el tema de los protegidos, personas que sobreviven cuando de ninguna manera podrían haberlo hecho de formas naturales, pero eso es tema de otro programa. Ahora, permítame que mande algunos saludos. Queremos mandar muchos saludos para Alejandra Aboites y su esposo Juan, que nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Ana Lilia Basaldúa. Ella saluda a José Luis, su esposo. Muchas gracias. Lorena Rocha, que nos acompaña desde Guanajuato. Lili Coronel. Ella saluda a su papá José y su mamá Susana. Todos ven el programa. Muchas gracias, muy amables. Y Maricet Álvarez Prieto, que nos acompaña desde Bogotá, Colombia. Desde Guayaquil, Ecuador, Damián Álava. Muchas gracias desde la cintura del mundo. Mariana Ortigosa, que nos acompaña en Argentina. Erasmo Ramírez y su hija Marina. Rocío Arenas Pérez. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Y claro, también un saludo muy cordial a Ricardo del Castillo. Él cumple años el 29 de junio. Así es que le mandamos de una vez una gran felicitación. Para Emanuel Carmona y su esposa, que están en Santa Fe, en Nuevo México. Para Ali Rojas. Ali Rojas va a cumplir años el 27 de junio. Es decir, dentro de unos días, pero siempre nos gusta adelantarnos y comenzar a felicitar desde hoy. Y claro, Raúl Jiménez, que está en Ciudad Real, en España. Él anda un poco tristón por todas estas cosas, así es que hay que levantar el ánimo, Raúl. Tenga presente que estas personas de las que hemos hablado han hecho cosas increíbles en situaciones increíbles, tal como lo estamos viviendo ahora. Estamos en un tiempo extraño, con situaciones extrañas. Las respuestas tienen que ser sorprendentes. Así es que, a levantar el ánimo. Araceli Sánchez saluda a Diana, su hija, y a Amparo, que es su mamá. Les mandamos a todas ellas un fuerte abrazo. María García, que tiene su nieto Yud, que nos está escuchando. Le mandamos un fuerte abrazo y si es muy chiquito, ya sabe, cuentos de bandera blanca. Allá les esperamos también. Muchas gracias por haberme acompañado esta noche. Muy buenas noches y que descansen en paz.